Muy buenas noches, profesor José Guillermo Bernal Saldaña. Yo soy Karina Rosario Bernal Velázquez y esta es mi actividad complementaria ya para cerrar esta materia que fue grato compartir con usted y con los compañeros. Como introducción puse una frase que rescaté de la evidencia de aprendizaje de la unidad número 2. Pues me imaginé por un momento al país llegando a consulta con muchos problemas, pero juntos en el camino encontramos sus fortalezas. Entonces, pues entender el contexto socioeconómico de México es mirar el cuerpo vivo de un país que ha sido herido, pero que aún busca reconstruirse desde la verdad y el cuidado. También como introducción, pues quiero detenerme un poco a hablar como de la economía y política de México. No solo es un ejercicio académico, es una forma de reconocer cómo llegamos hasta aquí, por qué hay tanta desigualdad y por qué decisiones nos marcaron como país desde la revolución hasta el neoliberalismo. Cada etapa dejó huellas visibles en la salud, en la educación, en el campo, en la ciencia y nuestras oportunidades reales. Como población, esta presentación recorre ese camino con una mirada crítica, pero también empática, porque sí hubo avances, pero también errores que se siguen pues presentando el día de hoy. La economía, pues, viene de las ciencias sociales, mm, conceptos de análisis, ¿no? Las ciencias sociales nos permiten observar el comportamiento de las personas dentro de una estructura, es decir, no vemos solo lo individual, sino cómo influyen factores como la economía, la política, la historia. Analizamos conceptos como estructura, cambio, conflicto, cultura o permanencia. Entender esto me ayudó a ver que la pobreza o el acceso a la salud no se explican solo por decisiones personales, sino por causas mucho más amplias. Y aquí pues coloqué la estructura es el conjunto de elementos interdependientes que definen el funcionamiento social y donde cada parte tiene un papel concreto, según Benítez y León en el 2009 en la página número 18. La historia. La historia no es una lista de fechas, es la herramienta que nos permite entender por qué estamos como estamos. Por ejemplo, si hoy hay desigualdad en el acceso a la salud o la educación, hay que mirar atrás, al porfiriato, a la revolución, al cardenismo. Todo se conecta, ¿no? De alguna manera. En clase lo vi, transformar el presente. Entonces, pues coloqué también, en México ha vivido largos periodos mm, de concentración de poder. Conocer la historia permite entender por qué el país arrastra desigualdades tan marcadas, según De la Torre, en el 2002, página número 56. Economía. La economía estudia cómo producimos, distribuimos y consumimos lo que necesitamos, pero no de forma neutra. Hay estructura que deciden pues quién tiene más acceso. Por ejemplo, durante la pandemia, pues
Eh, Se notó como el sistema económico, pues ciertamente a veces privilegiaba a ciertos sectores y no creo que solo pues, sean cuestiones políticas, pero pues, es también, pues, no sé, desde los médicos, desde acciones, desde también lo individual también. Es un poquito contradictorio, pero sería pues bastante extenso el tema y pues me concretaré a lo que vi en textos y pues la evidencia personal que me acaba pues de comentar también como mi papá a grandes rasgos, que también los médicos privilegian, ¿no? La atención a quien puede pagar ahí mismo insumos para atender a las personas que van. Pues entonces regresando, pues ciertos sectores se ven privilegiados, ¿no? Siempre tener dinero, pues casi representa una mejor atención. Y por otro lado, pues olvida a otros. El sector primario, ¿no? Como por ejemplo ese a veces está abandonado o los servicios de salud. Este tema pues me ayuda a comprender que la nutrición no depende solo de comer bien, sino de una red económica y social que lo permite o lo llega a impedir. La economía estructuralista parte de la idea de que las condiciones de desigualdad no son fallas temporales del sistema, sino parte de su diseño. Entonces aquí pues también comento que puede ser parte de lo que digo, de pues que si algo está como enfermo llega a extenderse a todas las partes del sistema, ¿no? O sea, microsistema, macrosistema y todo lo que le rodea, todo en sí el sistema, ¿no? En política, la política organiza el poder, quien decide para quién se gobierna y qué prioridades tienen en el Estado. Aquí entendí que no es solo votar o tener partidos, sino cómo se toman decisiones que impactan la vida, la vida diría. Por ejemplo, la eliminación del seguro popular fue una decisión política, pues que si bien pudiese haber sido tomada desde yo quiero eh, poner mi nombre o que mi nombre sobresalga, ¿no? Como desde el ego podría decirse. Pues esto afectó realmente directamente al derecho a la salud, como lo comentaba en en una actividad de la unidad número 1, evidencia de aprendizaje. Yo vi como compañeras ya no podían acceder a sus medicamentos. Lo viví, ¿no? En carne propia. Perdón por pues, el sonido del perrito. Bueno, retomando, pues te digo, lo viví personalmente, pues comprendí que el sistema político puede ser instrumentos de equidad o de exclusión. El poder político debe orientarse a garantizar condiciones mínimas de bienestar, de lo contrario, se convierte en una herramienta de exclusión estructural. Según Baena, en el 2007, página 44. Las consideraciones para el estudio de México. Para analizar a México hay que tomar en cuenta su diversidad, sus desigualdades históricas y su posición en el sistema económico global. No basta con ver las estadísticas, hay que mirar el territorio.
la cultura, el papel del Estado y también nuestra historia personal, ¿por qué no? En mi caso, pude ver cómo el contexto afecta las oportunidades de salud, precisamente en el mío, pero también para otras personas, como un amigo que se tuvo que ir al extranjero, porque aquí no había oportunidad de educación o de escalabilidad social. También para la alimentación. Yo en- al inicio de estudiar la carrera, la primera materia que llevamos fue estadística y me sorprendió ver que el 36% de la población es la única que cuenta con una alimentación rica y variada. Eso es muy poquito. Entonces, también en la alimentación. Entonces, estamos en educación, salud y alimentación. Y como comenta Benítez y León en el 2009, en la página 22, estudiar la estructura social de México requiere analizar tanto los datos económicos como los procesos culturales e históricos que lo sostienen. Procesos históricos. Los procesos históricos son grandes movimientos que han transformado a México. La independencia, la reforma, la revolución, el milagro mexicano. El neoliberalismo, entenderlos no es solo para saber historia, sino para darnos cuenta de que lo que vivimos ahora, pues parte de ahí, ¿no? Eh, pues cuestiones tanto positivas como negativas quisiera dejar en claro, ¿no? Pero hoy se ve marcada pues la inseguridad. Ya antes escuchaba que pasaba algo como en el norte, ¿no? Pero ahora ya es como muy cerquita y como lo he comentado en mis trabajos, tal vez no suenen como muy neutrales, no, no tan apartidistas tal vez, pero no es mi intención, ¿no? Pues veo violencia, llevo de inseguridad, a veces desempleo, pues esto tiene causas de fondo que se arrastran por generaciones. La permanencia de estructura de desigualdad en México se explica a través de procesos históricos no resueltos que han dejado huella en lo económico y lo institucional, según De la Torre, 2002, en página 61. Indicadores económicos. Aprendí a leer los indicadores no solo como números fríos, sino como pistas de cómo estamos viviendo. Indicadores como pobreza laboral, acceso a la salud, gasto público, tasa de empleo o el índice que explica mucho, ¿no? El Gini. Muestran la calidad de vida real durante la pandemia. Estos datos mostraron un país herido realmente, sin red de apoyo sólida. Los indicadores económicos deben interpretarse como perspectiva social, pues reflejan el nivel de justicia o exclusión en un país. Si bien fuimos de los privilegiados en tener vacunas, siempre ese es su fuerte de México, la vacunación. Incluso en mi trabajo de sistemas de salud, en fuerte, somos en vacunación. Siempre ha sido esto. También preguntándole a mi abuela sobre a dónde la llevaban cuando se enfermaba. Casualmente me dijo que nunca se enfermaban, pero que sí pasaban a vacunarlos casa por casa. Entonces, en vacunación siempre hemos estado a la vanguardia. La famosa marquita que siempre traemos desde pequeñitos, ¿no? De la vacuna.
La Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. El contexto económico histórico del país hasta el Porfiriato. Antes de la Revolución, el país vivía una enorme desigualdad. Mientras las élites extranjeros se beneficiaban de la minería y el ferrocarril, el campo estaba en crisis y la mayoría de la población vivía en pobreza. El crecimiento económico porfirista era un desarrollo sin inclusión. Lo técnico avanzó, pero las condiciones humanas retrocedieron. Contexto político que explica el origen de la revolución. El régimen de Porfirio Díaz mantenía el poder a través del control militar, la censura, las elecciones pues manipuladas totalmente. No había participación real ni canales para, mm, para la disidencia. Esto es como importante, ¿no? De remarcar, porque siempre se tiraba a algo mejor, pero el país pues siempre se ha visto en decisiones fuertes. La dictadura porfirista representaba una estabilidad impuesta, sostenida por miedo y la exclusión del pueblo. De la Torre Navarro, 2002, página 68. Antecedentes y causas históricas de la Revolución Mexicana. Las causas fueron múltiples: concentración de la tierra, represión política, explotación laboral y ausencia de justicia social. El país estaba dividido entre pocos con muchos y muchos con nada. Como dice Aróstegui en el 2001, página 92, la revolución nace cuando la memoria del abuso se encuentra con la posibilidad del cambio. ¿Cuáles son los principales grupos de actores en la Revolución Mexicana? Pues Zapata en el sur pedía tierra y libertad. Villa en el norte luchaba por justicia social. Madero por la democracia y Carranza por un nuevo orden legal. Aunque distintos, coincidían en algo: el hartazgo de cómo se estaban llevando las cosas. Pues como dice Braudel en 1989, página 101, la revolución fue una red de movimiento que compartieron una indignación común, pero no siempre una misma dirección. Programas y pensamientos políticos del movimiento. Hubo propuestas agrarias, socialistas, constitucionalistas. Se empezó a pensar en el pueblo como sujeto de derecho, no como masa pasiva. Y como lo indica La Bastida en el 2008, en la página 59, la revolución convirtió al campesino en ciudadano y al Estado en un posible garante de la justicia. Seguimos con la reconstrucción nacional de 1920 a 1940. Carranza y Obregón. Carranza fue clave para consolidar las bases legales del nuevo Estado. Su mayor aportación fue la promulgación de la Constitución de 1917,
donde se incluyeron artículos fundamentales como el 27 sobre la propiedad de la tierra y el 123 que garantiza los derechos laborales. Obregón, por su parte, buscó estabilizar al país después del caos revolucionario, pactó con sindicatos y se ganó el respaldo del ejército. Este fue un periodo donde se intentó pasar el papel a la realidad. Y aunque hubo tensiones, sentó las bases del Estado moderno. Como dice de la Torre y Navarro en el 2002, en la página 79, la Constitución de 1917 fue un intento de codificar la justicia social como política de Estado. Seguimos con el caudillismo. A pesar de los avances legales, el poder todavía se concentraba en personas, no en instituciones. El caudillismo marcó la década de los 20. Figuras como Obregón o Calles tomaban decisiones más allá de lo legal, guiados por su fuerza personal o popularidad. No había una verdadera democracia sin una lucha de liderazgo con gran peso simbólico. Esto dificultó la institucionalización, pero también fue un periodo donde se intentó mantener la unidad nacional luego de una guerra civil devastadora. El caudillismo expresa la falta de institucionalidad en una nación recién sacudida por la guerra. Arogastegui, 2001, página 117. Seguimos con Plutarco Elías Calles y el Maximato. Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, lo que más tarde sería el PRI, aunque terminó su mandato en 1928. Siguió gobernando tras bambalinas durante 3 décadas, durante 3 presidencias, perdón, tras bambalinas, ¿no? Durante tres, híjole, pues ya, aquí es que estoy viendo que pues realmente duró ahí y hizo de las suyas este señor. A este periodo pues se le llama así pues maximato, ¿no? Por eso lo repetí, porque es como maximato. Pues se fortalecieron las instituciones, pero también se instaló un régimen autoritario donde pues la democracia era más una forma que un fondo. Pues así lo pude ver. Aquí se institucionalizó el poder, pero también se perdió pluralidad política real. Pues esta línea la que marcó a los que le siguen. Ujú. Pero sí hay rescatables. Hay una personita que viene que es muy destacable entre todo esto, que es mi personaje favorito. Pero antes, pues les leo, ¿no? La cita que puse aquí. El Maximato fue una presidencia sin presidente, pero con un poder absoluto tras bambalinas. Este es mi personaje favorito de la historia de México, Lázaro Cárdenas del Río, que estuvo en 1934 a 1940 ocupando lo que sí le pudo sacar provecho. Cárdenas rompió el poder de Calles y se convirtió en una figura histórica por su cercanía con el pueblo y en una verdadera cercanía.
Ok, esto es fantástico, pues impulsó una reforma agraria profunda, repartió tierras a los campesinos en forma de ejidos. ¿Por qué no estuve ahí? No lo sé. Ojalá que pues fuera aún así, un poquito, no exageremos. Fundó el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Nacionalizó el petróleo en 1938 y consolidó el papel del Estado como motor de desarrollo. Su gobierno marcó un cambio de rumbo. Por fin se gobernaba desde la legalidad, con sentido social y pensando en los sectores populares. Es recordado como el presidente que más cumplió pues, las promesas de la revolución. Entonces, Cárdenas eh, fue fantástico, ¿no? Coloqué aquí, pues él estuvo durante contextualización durante la Segunda Guerra Mundial, lo que propició como el crecimiento de algunas cuestiones dentro del país, como el arte, este, pues aquí coloqué el cine, la literatura, se dio en ese contexto, lo cual pues podré desarrollar más adelante, porque también como que cada unidad me asemejaba a una mirada hacia la siguiente. No sé si me equivoco, pero algo así lo puedo ver. Pero cerramos con broche de oro con este señor, ¿no? Bueno, con Cárdenas el pueblo volvió a creer que el Estado podía servirle y no dominarlo. Braudel, 1989, página 139. Seguimos pues con otro punto, ¿verdad? Importante, la institucionalización del Estado mexicano. Nacionalismo revolucionario. Después de la Revolución, México necesitaba una identidad que lo unificara. El nacionalismo revolucionario fue la estrategia ideológica para consolidar esa unidad. Se exaltaron los valores mestizos, la lucha popular, los seres revolucionarios, la historia, la educación y la cultura se usaron para construir un sentido de pertenencia que ayudara a legitimar al nuevo Estado. El nacionalismo posrevolucionario unificó al país desde el símbolo, aunque no siempre desde la justicia, según La Bastida, en el 2008, página 96. Sectores sociales y las fuerzas políticas. Para sostenerse, el Estado creó una red de alianzas con distintos sectores, campesinos, obreros y clase media. Esto dio origen al corporativismo. El PRI integraba a los grupos sociales a cambio de apoyo político, pero sin permitirles autonomía real. Fue una forma de inclusión controlada, donde se daba voz a las masas, pero bajo las reglas del régimen, obviamente. Ajá, el corporativismo fue la manera de incluir a las masas sin perder el control, según Arostegui en el 2001, página 122. El presidencialismo. El presidente se convirtió en la figura central del sistema político, su poder era prácticamente absoluto.
Nombraba gobernadores, legisladores, controlaba el ejército, decidía al sucesor también. El presidencialismo mexicano se parecía más a una monarquía moderna que a una democracia, concretamente. De hecho, en uno de los videos que compartió Maestro, vi que se les preguntaba a la población que si existía la democracia y ellos decían que no, es que eso no existía. Entonces yo me puedo trasladar de repente a esa época y se ha de haber sentido muy horrible, ¿no? El saber que no podían realmente elegir, que solamente era como una palabra bonita que realmente no figuraba en lo real. El presidencialismo mexicano sustituyó al monarca, todo pasaba por él, según De la Torre Navarro en el 2002, página 94. La cultura mexicana en el siglo XX. Durante esta etapa se promovió una cultura nacional que exaltara lo revolucionario, lo indígena y lo popular. Surgió el muralismo, pues aquí coloqué todos los grandes exponentes, me faltaron muchos más, nos quedamos cortos, porque fue la etapa del cine de oro, ¿no? Pues surgió también el muralismo, como decía, como arte oficial, se impulsó la educación socialista y se usaron los medios para fortalecer una imagen homogénea del país. Ajá, pero era como la carátula, ¿no? Porque era como la carta de presentación, como de que todo estaba bien, pero sin embargo, esta cultura también fue dirigida desde el poder y muchas voces quedaron fuera del relato oficial. Ujú. La cultura fue la vitrina. Esta parte, la coloco porque, pues, representa bien lo que pienso, pero, pues, ya está en una cita de Braudel en 1989 de la página, pues, 158, que menciona que la cultura fue la vitrina del Nuevo México, pero también su espejo más controlado, ¿okey? Y después nos pasamos con las políticas económicas en la segunda mitad del siglo XX. Aquí es importante, eh, la política económica es la reconstrucción en los años posteriores a la revolución. El Estado mexicano apostó por un modelo de desarrollo basado en la inversión pública. Se construyeron escuelas, carreteras, presas y hospitales. El objetivo era fortalecer al país desde dentro y crear infraestructura para el crecimiento económico. Fue una etapa de gran esfuerzo estatal por sentar las bases del desarrollo nacional. O sea, fue bueno. mm, Según Castro y Leza, el Estado desarrollista construyó puentes, pues escuelas y fábricas, como ya había mencionado, y pues esto tenía gran legitimidad, ¿no? Daba gran legitimidad. Proteccionismo y el milagro mexicano. Desarrollo estabilizador de 1940 a 1970. México vivió un crecimiento económico acelerado. Esta etapa se conoce como el milagro mexicano. El modelo consistía en proteger a la industria nacional de la competencia extranjera, fomentar la producción interna y controlar los precios en los años 50 y 60.
Se consolidó el desarrollo estabilizador, una política económica que mantenía estabilidad de inflación y tipo de cambio. Las cifras fueron espectaculares, pero también se profundizó la desigualdad social, el campo fue olvidado y muchos sectores quedaron fuera del desarrollo. Ahí pues hice una gráfica con la ayuda de la IA porque me sorprendió bastante que sí se mantuvo el crecimiento, ¿no? Económico, pues estaba, ay, no alcanzo a ver, pero dice Lázaro Cárdenas, el 4.5. Después el que le sigue, ¿no? Miguel Alemán con 6.15 y después, no, es Manuel Ávila, perdón, se mantuvo en 6.15 y Miguel Alemán igual 5.7, Adolfo López Mateos 6.4 y Gustavo Díaz Ordaz 6.7, José Echeverría con 6.7, Miguel de la Madrid 6.16 y ya, o sea, con Carlos Salinas de Gortari, pues se vino abajo. No estoy segura, pero creo que tendré que rectificar de nuevo si esta IA no se equivocó porque no hay que confiarle nada. Necesitaba ahí ese dato, pero la situación aquí es que se mantuvo el avance en economía y después ya viene pues algunas cosas negativas después de esto, pero sí causó total desigualdad, ¿no? El milagro mexicano fue un éxito en cifras, como lo dice aquí, pero no en equidad. Según La Bastida, en el 2008, página 103. Bueno, sigue un tema interesante, como todos, el neoliberalismo y la política de Estado en ciencia y tecnología. Así comenzamos, ¿no? La última unidad. ¿Por qué importa hoy el neoliberalismo? Hoy vivimos muchas de las consecuencias de los modelos aplicados en el pasado. Entenderlos es clave para no repetir errores. Como señala Casas en el 2004, los cambios económicos impactan directamente en la ciencia, en el desarrollo social y en la vida diaria. Hablamos de neoliberalismo, no es solo un debate económico, es entender por qué se desmantelaron instituciones, por qué el campo fue abandonado y por qué hay tanta desigualdad en el acceso a la salud, educación o empleo digno. Los cambios en la política económica impiden profundamente en los modelos de producción, de conocimiento y en los alcances de la equidad social, pues según Casas, ¿no? En el 2004 redacta esto. Me parece que en la página pues, número 98. Seguimos. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una política económica que promueve el libre comercio, la reducción del papel del Estado y la apertura de la inversión privada. En México comenzó a aplicarse formalmente con Miguel de la Madrid en los años 80, pero se consolidó con Salinas de Gortari. El modelo plantea que el mercado debe ser el principal regulador de la economía y que el Estado debe limitarse a funciones mínimas. El libre
el neoliberalismo, pues dice que el libre mercado, pues menos Estado, pues más privatizaciones, como pues también Casas en el 2004 comenta que el neoliberalismo implica un cambio de paradigma donde el Estado deja de ser impulsor del desarrollo y se convierte en facilitador del mercado. Gobiernos neoliberales. En cada sexenio fortaleció el modelo. Salinas privatizó Telmex y firmó el Telecán. Cedillo aplicó el Fobaproa para rescatar a los bancos con dinero público. Imagínense. Fox impulsó programas sociales focalizados y promovió la matrícula consular. Calderón sostuvo el modelo económico pese a la crisis alimentaria y la guerra contra el narco. Cada administración profundizó las reformas, desplazando el papel social del Estado. Cada administración neoliberal profundizó pues reformas, desplazando el papel social del Estado, como pues lo indica el material que nos brindó de la UNADEM, que fue redactado en el 2020, dice esto propiamente. Crisis y consecuencias, aunque hubo crecimiento macroeconómico, la desigualdad aumentó, sobre todo en zonas rurales. Según Montoya, en el 2017 indica esto, pues señala que el presupuesto para el campo cayó más del 60%, lo que provocó pues migración, desempleo agrícola y pérdida de soberanía alimentaria. Muchas familias dejaron de sembrar porque ya no era rentable. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso que conecta a todos los países en términos económicos, políticos y culturales. De Daesa o Dehesa en el 2001 explica que este fenómeno es irreversible, pero sus efectos dependen del contexto de cada país. No todos participan con las mismas condiciones ni obtienen los mismos beneficios, pues la globalización no garantiza la equidad, como ya lo había dicho, pues, y lo dice Daesa, ¿no? Lo dice Daesa, no yo, pues depende de la capacidad cultural de cada país. México y el Telecán. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, en 1994, ya tenía 4 añitos. Fue el punto más alto de la apertura comercial. Facilitó el intercambio con Estados Unidos y Canadá, pero también generó desigualdades. Los productores pequeños no pudieron competir con los precios subsidiados del norte. O sea, como lo había dicho anteriormente, eh, en mi trabajo que entregué, pues dejó a nuestros productores en una desventaja terrible, porque Estados Unidos y Canadá se ayudaban a su población para poder salir adelante y tener precios más asequibles. Álvarez, ¿no? Dice, hubo fuertes asimetrías entre los países
firmantes, lo que afectó al campo mexicano y la soberanía alimentaria. Creo que nadie ha apostado realmente por el campo y somos un país rico en muchas cosas alimentarias, en muchos productos alimentarios. Pues relaciones comerciales, el Telecán se firmó, también algunos otros tratados con más de 40 países. Esto abrió los mercados, pero también exigió una competitividad que no todos los sectores estaban preparados para enfrentar. Las empresas grandes ganaron terreno mientras las pequeñas sufrieron los efectos de la apertura. La globalización existe una estructura nacional sólida para evitar desigualdades, según la UNADEM en 2020, en la página 28. Pues ya vamos llegando casi al final, pero aquí usted me pidió que resaltara la importancia de que tiene el Estado en el apoyo, ¿no?, a cualquier cuestión. Y aquí está una gran oportunidad, pues el CONACYT es una manera de apoyar a la ciencia y la tecnología, pues durante el siglo XX el Estado fue clave en el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Y siempre pongo un sin embargo. El neoliberalismo se recortó el presupuesto, o sea, sí se era antes más y después se recortó un poco y se orientaron los apoyos proyectos rentables en lugar de proyectos con valor social. Eso de repente pues sí está bien, ¿no? Porque sí necesitamos desarrollarnos como país, necesita ser como un poquito equitativo, no tan derecho, no tan izquierda, sino como apartidista y velar por los verdaderos intereses de todos, pero no generando gente que no trabaje, sino por el contrario, ¿no? Apoyar esos cerebros para que ya no haya más fuga de cerebros, sino poner personas clave en donde se puedan desarrollar. La ciencia dejó de pensarse como derecho y empezó a medirse en términos de productividad. O sea, si eres algo que me sirvas para la producción, bienvenido. Si no es de producción, bye. Pero pues al final una no está alejada a la otra. Una no está alejada de la otra. Perdón por la Alexa que habló. Seguimos. Impactos sociales. Hubo avances importantes en telecomunicaciones, exportaciones y apertura cultural, pero también retrocesos en derechos y colectivos. Se amplió la brecha entre regiones ricas y pobres. Los servicios públicos fueron debilitados y el campo quedó rezagado sin un modelo de equilibrio. La ciencia se vuelve un privilegio de pocos y no motor del desarrollo colectivo, según Lev en 1972. Eh, es que ahora sí como que hay muchas teorías, por eso de repente a lo mejor a los presidentes se les olvida el foco de atención porque hay tantas necesidades en nuestro país, pero por eso digo, hay que enfocarse en lo que es esencial y no en algo que me brinde como seguridad de que mi partido va a seguir en el poder. No importa quién tenga el poder, sino quien esté haga lo propio.
Eso ya lo formé ahorita, ¿no? Esa frase. Pues esa es mi reflexión personal, el el que estas unidades me ayudaron mucho a poder reflexionar, como papel que tengo yo como psicóloga, psicoterapeuta en el país, que debo de manejar unos costos accesibles justo para que esas personas que no pueden acceder y que necesitan de esta atención la puedan tener. Por eso decía, pongo lunes y martes costos accesibles. Entonces ahora en mi desarrollo como nutrióloga quiero manejarme sobre la misma línea, tener precios accesibles algunos días de la semana para que cualquiera pueda acceder a eso. Sé que no es un gran aporte porque viendo cifras en un curso que tuve de propiamente, solo somos, como 1,5 psicólogos por cada no sé cuántos habitantes, no me acuerdo, pero es una cifra bastante elevada. Sí, gracias a Dios sí tengo, mi agenda llena y tener esos espacios para ellos es importante, tal vez no haga la diferencia, pero ojalá que más colegas estudiaran, ¿no? Las políticas de México, su historia, para poder tener este lado humano que es parte del sistema y no podemos dejar de fuera. Aquí, puse un nuevo QR con todas las referencias que usé durante esta programación, este video. Y muchas gracias por ponerme esta atención. Gracias.